Has confiado tanto en alguien que olvidaste quién eras. Valeria sintió que el mundo se detenía frente a la puerta que acababa de cerrarse. El eco del adiós de Daniel aún temblaba en sus oídos, como un trueno que no quería morir. Afuera, la lluvia caía sin pausa. Pero dentro de ella, la tormenta era peor. Pensó en todo lo que dio, en las promesas que parecían eternas, y en cómo el amor, de pronto, se convirtió en un espejo vacío. Las paredes de su departamento guardaban los fantasmas de las risas y los planes que ya no serían. Cada lágrima que caía no era solo por él, sino por la versión de sí misma que se perdió en su búsqueda. Se miró al espejo y apenas se reconoció. ¿Y si el amor no está allá afuera?, pensó. ¿Y si todo este tiempo lo busqué en el lugar equivocado? El silencio le respondió con la única verdad que duele y libera al mismo tiempo. Cuando dejas de buscar amor y comienzas a convertirte en él, todo cambia. Los días siguientes se volvieron una niebla. Valeria despertaba sin ganas, comía sin hambre, caminaba sin rumbo. Todo parecía apagado. La ciudad seguía su curso, pero dentro de ella todo había perdido color. Recordaba cada palabra de Daniel como si su mente no pudiera soltarlo, como si el amor fuera una prisión invisible. Pero en medio de ese vacío, algo comenzó a cambiar. Una voz interna, suave pero firme, le susurraba que debía quedarse consigo misma. Que la soledad no era castigo, sino un llamado. Se preguntó si quizás ese silencio que tanto temía era la puerta hacia su verdad. Esa tarde decidió caminar sin destino. El viento le despeinaba el cabello y el ruido de la gente le recordaba que la vida seguía, aunque ella no quisiera seguir. Cruzó un puente donde solía encontrarse con Daniel y por primera vez no sintió rabia, solo un leve alivio. Miró su reflejo en el río y notó algo distinto. Su rostro ya no mostraba tanto dolor, sino cansancio. Pero detrás de ese cansancio había una semilla de calma. Quizás el amor no la había abandonado, quizás solo esperaba que ella lo mirara desde adentro. Esa noche llamó a su madre. No quería hablar del pasado, solo escuchar una voz que aún creyera en ella. Elena la recibió con ternura, como si entendiera todo sin que Valeria dijera una palabra. Hija, cuando uno se ama, el amor no se pierde, se transforma, le dijo. Valeria cerró los ojos y lloró en silencio. Por primera vez, esas palabras no sonaron como consuelo, sino como verdad. Después de colgar, Valeria encendió una vela y escribió en su diario: No quiero seguir buscando amor, quiero aprender a hacerlo. La llama danzaba frente a sus ojos, y por primera vez sintió paz, no porque alguien volviera, sino porque ella estaba regresando a sí misma. En su respiración había alivio, en su silencio, una promesa. Aquella noche no soñó con Daniel, soñó con la mujer que estaba volviendo a ser. Los días pasaron sin forma ni sentido. Valeria despertaba con el mismo peso en el pecho, sintiendo que el tiempo era un enemigo silencioso. Había dejado de maquillarse, de contestar mensajes, de buscar razones. Todo se sentía hueco. Intentó llenar el vacío con trabajo, con música, con cualquier cosa que no la obligara a pensar. Pero el silencio volvía. Y con él, esa pregunta que la perseguía: ¿quién soy cuando ya no amo a nadie más? En la quietud de su habitación, entendió que el amor que perdió no era el problema. El verdadero abismo era el que había construido dentro de sí, al dejar de amarse. Esa tarde, salió al balcón y miró la ciudad desde arriba. Todo parecía moverse sin ella. Las personas caminaban rápido, los autos sonaban, las luces parpadeaban. Sintió que el mundo seguía girando, pero ella había quedado detenida.
Se preguntó cuántas veces había entregado su amor con miedo a quedarse sola. ¿Cuántas veces confundió compañía con amor verdadero? El viento rozó su rostro como una caricia invisible, recordándole que la vida no la había abandonado, solo esperaba que despertara. Comenzó a escribir sin rumbo. Frases sueltas, pensamientos confusos, verdades que dolían. No buscaba poesía, buscaba desahogo. Cada palabra era una pequeña grieta en su muro interior. Mientras escribía, notó que sus lágrimas ya no dolían igual. Eran suaves, humanas, casi necesarias. Por primera vez, el llanto no era rendición, era limpieza. El papel empezó a llenarse de líneas que parecían florecer desde su alma. En ellas descubrió algo que nunca había notado, que su voz tenía poder y que su historia merecía ser contada, aunque solo fuera para sí misma. Un día decidió salir a caminar al parque, el mismo donde solía reír con Daniel. Pero esta vez el aire se sintió diferente. Los árboles parecían nuevos, los colores más vivos. Observó a las personas reír, abrazarse, discutir, y por primera vez no sintió envidia, solo comprensión. Todos buscaban lo mismo, sentirse amados. Y en ese pensamiento Valeria sintió ternura, no solo por los demás, sino por ella misma. Caminó más despacio, respirando profundo, sintiendo que algo dentro de su pecho comenzaba a moverse. Tal vez, pensó, amar no era tener a alguien, sino permitirse sentir sin miedo. Esa noche, mientras se cepillaba el cabello frente al espejo, notó algo diferente. No era la tristeza en sus ojos, sino la calma detrás de ella. Se sonrió por primera vez en mucho tiempo, no porque todo estuviera bien, sino porque por fin entendía que no necesitaba estarlo para sentirse viva. El amor que buscaba en otros siempre estuvo ahí, dormido, esperando a que ella se mirara con la misma ternura que solía dar. Esa noche se durmió sin lágrimas, solo con gratitud, y ese pequeño gesto cambió algo en su alma para siempre. Habían pasado semanas desde la última lágrima. Valeria comenzó a visitar una pequeña cafetería en la esquina de su barrio, un refugio donde el silencio tenía aroma a café recién hecho. Un día cualquiera, mientras hojeaba un libro de poesía, escuchó una voz masculina pedir un café al otro lado del mostrador. No levantó la vista al principio, pero esa voz le sonó familiar. Cuando miró, lo vio. Daniel. No como el hombre que la dejó, sino como alguien distinto, cansado, más humano. Sus miradas se cruzaron solo por un instante, suficiente para remover todo lo que creía haber dejado atrás. Pero esta vez, algo en ella era diferente. No había necesidad. No había culpa, solo calma. Tal vez el amor que dolía había aprendido a ser paz. Daniel la reconoció enseguida. Su cuerpo se tensó, pero su voz se mantuvo suave cuando se acercó. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Valeria dudó, pero asintió con una sonrisa leve. Hablaron de cosas triviales, del trabajo, del clima, de los años que habían pasado como si fueran ajenos. No mencionaron el pasado, aunque ambos lo sentían entre cada pausa. Ella lo observaba distinto, sin reproches, con una madurez que no tenía antes. Daniel notó esa luz nueva en sus ojos, esa serenidad que no conocía. En su interior, Valeria entendió que el amor no se había ido, simplemente había cambiado de forma. Después de despedirse, Valeria caminó por la calle con una mezcla de alivio y nostalgia. No sentía el vacío de antes. Se dio cuenta de que podía ver a Daniel sin perderse, que podía recordar sin doler. Comprendió que sanar no era olvidar, sino agradecer lo vivido sin quedarse atrapada en ello.
Mientras caminaba entre las luces de la ciudad, una sensación nueva la envolvía. Ligereza. Había soltado la necesidad de que alguien más la completara. Por primera vez, caminaba entera. Días después, Daniel la llamó. Quería verla de nuevo, pero esta vez no por nostalgia, sino por curiosidad. En la conversación habló de sus propios errores, de cómo también se perdió intentando ser suficiente para alguien más. Valeria escuchó sin juicio, comprendiendo que ambos habían estado rotos. No había vuelta atrás, ni falta de perdón. Solo dos caminos que se cruzaban de nuevo para enseñarse lo que el amor realmente era. Libertad. Esa noche, Valeria escribió una frase en su diario. El amor no siempre se queda. A veces solo viene a enseñarte a amarte mejor. Cerró el cuaderno con ternura y miró por la ventana. Afuera, la luna iluminaba los techos de la ciudad. Y por primera vez no sintió soledad, sintió plenitud. Comprendió que no necesitaba que alguien la eligiera, porque ella ya había elegido. Y en ese instante entendió el milagro de convertirse en amor. Punto y gao. El amanecer se volvió su momento favorito. Valeria despertaba temprano, abría las ventanas y dejaba que la luz la tocara como si fuera una bendición. Ya no pensaba tanto en lo que perdió, sino en lo que estaba creciendo dentro de ella. Empezó a escribir cada día, no sobre el dolor, sino sobre la gratitud. Notó que el amor comenzaba a moverse distinto en su vida, más silencioso, más puro. No venía de nadie más, nacía desde su propia calma. Descubrió que sanar no era olvidar, sino abrazar la historia con ternura. Cada respiración se convirtió en una oración simple. Estoy aquí, y eso es suficiente. Un día decidió visitar a su madre. Hacía tiempo que no compartían una tarde juntas. Elena la recibió con una sonrisa que curaba. Tomaron té, rieron, recordaron momentos del pasado, y entre historias, Valeria comprendió algo. Su madre también había amado desde el miedo, pero con los años aprendió a amar sin depender. El amor que das sin olvidarte de ti es el que permanece, le dijo Elena. Esa frase se quedó grabada en su corazón como una semilla de sabiduría. En ese momento, Valeria entendió que la sanación también se hereda, y que amar bien es romper un ciclo. Esa noche, Valeria escribió en su diario sobre lo que aprendió ese día. No se trataba de encontrar a alguien que la completara, sino de compartir la plenitud que ya sentía. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo al futuro. No esperaba que nadie la salvara. Comprendió que el amor, cuando nace desde la libertad, no duele, no exige, no se quiebra. Simplemente fluye, y en esa certeza su alma comenzó a sentirse ligera, como si finalmente recordara quién era antes de las heridas. A la mañana siguiente, decidió caminar por la playa. El sonido de las olas le recordaba su propia respiración. Constante, natural, viva. Sintió la arena fría bajo sus pies y el viento rozando su piel como una caricia del universo. Cerró los ojos y sonrió, entendiendo que no había nada que buscar, porque ya lo había encontrado, su paz. Cada paso era un acto de amor propio, cada inhalación un reencuentro con su esencia. En el rumor del mar escuchó una voz que parecía venir de dentro. «Tú eres el amor que siempre buscaste». Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Valeria sintió algo diferente. No era euforia ni tristeza, era plenitud. Encendió una vela y cerró los ojos. Vio a la mujer que fue, la que lloró, la que se perdió
y le dio las gracias. Entendió que cada caída la había llevado hasta ahí, al momento en que ya no necesitaba amor, porque se había convertido en él. El silencio de la noche la abrazó como un manto sagrado. Por primera vez, su corazón no pedía nada, solo agradecía. Con el paso de los días, Valeria comenzó a notar algo distinto. Las personas se acercaban a ella de otra forma, más abiertas, más sinceras. En el trabajo, compañeros con los que apenas hablaba empezaron a buscar su consejo. En la calle, desconocidos le sonreían sin razón aparente. Era como si el universo reflejara la calma que ahora habitaba en su interior. Entendió que lo que damos al mundo siempre vuelve amplificado, y que la forma en que nos miramos a nosotros mismos se convierte en la forma en que la vida nos mira de vuelta. Un fin de semana decidió volver al parque donde solía pensar en Daniel. Pero esta vez no lo hizo con nostalgia. Se sentó en un banco y observó a la gente pasar. Un niño se cayó, y antes de que ella reaccionara, una mujer corrió a levantarlo con ternura. Esa simple escena la conmovió profundamente. Comprendió que el amor estaba en todas partes, en un gesto, en una mirada, en lo cotidiano. Y por primera vez lo sintió como algo que no necesitaba poseer. El amor ya no era un sueño por alcanzar, era la vida misma respirando frente a ella. De regreso a casa, entró en una pequeña librería donde nunca había estado. Mientras miraba los estantes, una anciana se le acercó con un libro entre las manos. «Este te está esperando», dijo con una sonrisa. Era un ejemplar viejo de poemas sobre el amor y la conciencia. Valeria lo aceptó con gratitud. Cuando la mujer se alejó, comprendió que nada en la vida es casualidad. Todo llega cuando estás lista para verlo. Y en ese instante se sintió profundamente guiada. El universo parecía hablarle en gestos simples, como si le dijera, «Ya lo entendiste». Esa noche, mientras leía uno de los poemas, una línea la hizo detenerse. El amor no se busca, se recuerda. Cerró el libro y se quedó en silencio, dejando que esas palabras la atravesaran. Pensó en todo lo vivido, en los rostros que la marcaron, en las heridas que ya no dolían. Cada persona, cada pérdida, había sido un espejo, un reflejo que la empujó a encontrarse. Comprendió que el amor nunca se había ido, solo esperaba a que ella lo reconociera dentro de sí. Al día siguiente, Valeria se miró en el espejo y vio algo que no había notado antes. No se trataba de su rostro ni de su cuerpo, sino de la energía que emanaba de su mirada. Había amor, pero no por alguien más. Era amor por la vida, por su historia, por ella misma. Sonrió, sabiendo que el espejo ya no era su juez, sino su amigo. Porque cuando el amor nace desde dentro, todo lo que ves afuera empieza a brillar con la misma luz. El tiempo siguió su curso. Valeria se sentía ligera, centrada, en paz. Pero la vida, sabia como siempre, decidió ponerla frente a una nueva lección. Una tarde, en una exposición de arte, conoció a Adrián. No fue un encuentro planeado, ni un flechazo inmediato. Fue una conversación sencilla que fluyó con naturalidad. Él tenía una sonrisa tranquila y una forma de mirar que no pedía, solo compartía. Por primera vez, Valeria no sintió ansiedad ni deseo de agradar, solo curiosidad. Y entendió que quizás esa era la forma más pura del amor, cuando no hay prisa, ni miedo, ni carencia. Comenzaron a verse con frecuencia. Caminatas por el parque, conversaciones largas, silencios cómodos. Con Adrián, el tiempo no pesaba. Valeria se sorprendió al notar que ya no temía enamorarse. No porque no pudiera doler, sino porque ahora sabía que, pase lo que pase, no se perdería a sí misma.
Cada palabra compartida era una danza entre dos almas completas. Y en medio de esa conexión serena, descubrió algo hermoso. Cuando ya no buscas amor para llenar vacíos, el amor que llega es libertad. Una noche, mientras Adrián la acompañaba a casa, la miró con ternura y le dijo: «No tienes idea de la paz que transmites». Valeria sonrió, sin saber qué responder. Recordó cuántas veces en el pasado buscó esa validación y cómo ahora no la necesitaba. Su paz no dependía de sus palabras, pero las agradecía como un reflejo de su propio crecimiento. Entendió que cuando te conviertes en amor, lo que atraes son almas que también han aprendido a amar sin cadenas. Con el paso de los días, Valeria comenzó a sentir algo nuevo. No era euforia, era quietud. Amor sin miedo, sin urgencia. Pero justo cuando todo parecía fluir, Adrián le contó que debía mudarse a otra ciudad por trabajo. Valeria lo escuchó en silencio, sin lágrimas ni reproches. Solo respiró profundo. Entendió que el amor verdadero no siempre se queda, pero siempre deja algo bueno. Lo abrazó con dulzura y le deseó lo mejor, porque amar también es dejar ir sin romperse. Esa noche, Valeria caminó sola por la ciudad. El viento era frío, pero su corazón estaba tibio. No sentía pérdida, sentía gratitud. Había aprendido a amar sin poseer, a dar sin esperar retorno. Miró las luces de los edificios y pensó que la vida siempre premia a quien aprende a soltar con amor. Porque la verdadera prueba del corazón no es cuánto puede aferrarse, sino cuánto puede seguir amando incluso cuando ya no tiene nada que sostener. El amanecer llegó con una calma distinta. Valeria abrió los ojos y sintió que algo en su interior se había alineado con el mundo. No había ansiedad, ni preguntas, ni vacío. Solo una presencia silenciosa, plena. Caminó hacia la ventana, observó cómo el sol doraba los tejados y se dio cuenta de que había dejado de esperar algo fuera de ella. Ya no buscaba amor, porque ahora lo era. Su respiración era suave, su mente tranquila, su alma completa. Comprendió que no necesitaba que nadie la eligiera, porque el amor verdadero no se busca, se emana. Esa mañana fue a visitar a su madre. Llevó flores como símbolo de todo lo que había florecido dentro de ella. Elena la abrazó largo, con ese amor que no necesita palabras. «Te ves diferente, hija», dijo con ternura. Valeria sonrió. «Creo que por fin me encontré». Las dos compartieron un silencio sagrado, de esos que solo existen entre almas que se reconocen. Elena acarició su rostro y murmuró: «El amor siempre estuvo en ti. Solo necesitabas recordarlo». Valeria cerró los ojos y dejó que esas palabras la envolvieran como un manto de luz. De regreso a casa, Valeria caminó por las calles con una sensación de ligereza. Cada rostro que veía le parecía bello, cada detalle un milagro. El mundo ya no era un lugar donde buscar amor, sino un espejo que lo reflejaba en cada gesto. Sonrió a un anciano que vendía flores, ayudó a una niña a levantar su globo caído, y cada pequeño acto la hacía sentir más viva. Descubrió que cuando te conviertes en amor, no lo das para recibir, sino porque simplemente no sabes ser otra cosa. Al llegar a casa, encendió una vela y se sentó frente a su espejo. Lo miró como quien observa un viejo amigo. «Gracias», susurró. No a alguien más, sino a sí misma. A la mujer que sobrevivió, que aprendió, que volvió a creer. Entendió que su historia no era de pérdida, sino de transformación. Que el amor que buscaba afuera siempre había estado esperando adentro. Y en ese instante, algo sagrado ocurrió.
Su reflejo parecía devolverle una luz nueva, una que venía de su alma. Y esa noche, antes de dormir, escribió su última frase en el diario. Ya no busco amor. Lo soy. Cerró el cuaderno con una sonrisa y lo colocó sobre la mesa. Afuera, la lluvia comenzaba a caer. Pero esta vez no le recordó tristeza. Le recordó vida. Se recostó y, justo antes de cerrar los ojos, comprendió el verdadero milagro, que cuando te conviertes en amor, todo lo que tocas florece, incluso el silencio, porque el amor no se encuentra ni se pierde, solo se despierta. Y cuando despierta, ilumina todo,